España nunca ha sido un destino sugerente para los viajeros. El periodo neoclásico, el conocido como Grand Tour, no tenía parada en España. Fueron entonces Italia y Grecia los destinos favoritos durante el siglo XVIII. Es a partir de la Guerra de Independencia Española, 1808-1814, cuando empieza a fraguarse el mito romántico sobre nuestro país. Este hecho histórico, el que propició la creación de los estereotipos que estuvieron vigentes durante mucho tiempo, también hizo que la historia de España se difundiera por el resto de Europa. Aumentó el número de extranjeros y, por lo tanto, esto desencadenó que el mito creciera con ellos. Los ingleses y los franceses fueron los que más nos acercaron a nosotros. El mito, sin duda, fue creer que todos los españoles eran héroes y valientes, que los bandoleros tenían un código de honor que estaba por encima de los demás, que todas las españolas poseían la belleza de las mujeres morenas encarnadas en Carmen, la protagonista de la novela dramática que Prosper Mérimée escribió en 1845. Se dieron así a conocer las costumbres tradicionales como los toros, el flamenco o el halo negro de la Inquisición que todavía perduraba. Pero además nos conocieron de otra forma, a través del arte, ya que la guerra propició el saqueo y robo de diversas obras de arte por parte del ejército francés. Luego fueron los coleccionistas ingleses los que se interesaron por nuestro patrimonio. Por uno o por otro motivo, España se puso de moda, cautivada por su diferencia. Se publicaron numerosos libros de viajes por España, género literario característico del romanticismo. Contenían descripciones de ciudades, monumentos, se hablaba de costumbres, de política, se trataba de dar una idea general del país o de la zona, cubriendo todos los aspectos posibles. En ellos se mezclaba lo erudito con lo literario, incluyendo el aspecto artístico, ya que muchos de ellos incluían ilustraciones a base de litografías o grabados. Interesante es el trabajo que realizó Gustave Doguet de más de 300 dibujos sobre paisajes y tipos populares españoles, que fueron publicados por entregas en Le Tour du Monde del Barón de Davilliers tras sus viajes por España en 1862. Apareció una nueva imagen del país, donde los guerrilleros españoles eran ensalzados en su patriotismo, con la lucha contra los franceses. Esta imagen se acomodaba a los nuevos conceptos de patria y de nación. La fama de España se acrecentó entre los años 1830 y 1850, coincidiendo con el momento más álgido del movimiento romántico. Muchos de estos viajeros eligieron como destino el sur del país, contribuyendo a crear tópicos muy difíciles de eliminar que han perdurado hasta nuestro tiempo. Nuestro país fue así visitado por distintas personalidades como Lord Byron, Washington Irving, autor de los cuentos de la Alhambra, Alejandro Dumas, padre, que escribió De París a Cádiz, el ya nombrado Mérimée, que visitó España en 3 ocasiones, Jacques Didier, Teófilo Gautier, que decía de España que era el país romántico por excelencia, y que publicó en 1843 un libro, Tras los montes, con una visión muy romántica y particular de España. Edouard Magnier, con sus excursiones a España o crónicas provinciales de la península, Alexandre de Laborde, que realizó el Voyage pittoresque et historique de España en 1806-1820, ubicado en 4 tomos y con más de 300 láminas. Otro viajero fue Richard Ford, que se diferenció un poco más del resto, ya que viajó por diversos países por diversos lugares del país, intentando romper tópicos contrastando con la realidad. La imagen romántica de España se propagó gracias a las acuarelas y dibujos que realizó David Roberts en 1832. La valoración de lo exótico fue la corriente impulsora de los viajes a España. Ahora los viajeros, más que comerciantes atrevidos, más que menos aventureros, eran literatos que pasaban luego la mayor parte de su vida entre bibliotecas, gabinetes de lectura, salones o despachos, pero que no por ello renunciaron a esta incursión por algún país exótico y lejano. La lejanía no era a veces una cuestión de distancias geográficas, sino de desconocimiento. Por esta razón España se percibía lejana, remota, exótica, y acabó subyugando al viajero romántico. Conforme el siglo XIX avanzaba, la imagen de España llegó a ser tan distorsionada que incluso alguno de los viajeros extranjeros exclamaba: «Pobre España, qué visión fantasmal dan de ti a lo lejos». España, además, estaba en proceso de transformación social. La revolución industrial había ya uniformizado los países de Centro Europa. La modernidad producía, pues, un efecto desagradable precisamente en aquellos que tanto denostaban a veces la perduración de costumbres antiguas y desfasadas. Se produce una uniformidad en el vestir y por ello, cuando el Marqués de Custine en 1838 realiza la descripción de los trajes regionales españoles que todavía podían verse en pueblos y ciudades de España, añade: «Pronto ningún viajero en Europa tendrá que realizar el viaje a España. Los hombres se afanan por vestirse de la misma forma en todos lugares, como si la antigua variedad no tuviera razones más que legítimas que las que tendrá la uniformidad moderna». El progreso avanzaba a costa del romanticismo. Romanticismo era sinónimo de antiguo, antítesis de modernidad, y España era todavía ese lugar donde, sin ser importunado por el modernismo de nuestro tiempo, uno podía dejarse deslizar hacia el pasado, tan cargado de romántica poesía. Puesto que España era romántica, España era también la antítesis del progreso a los ojos de los viajeros. Algunos de ellos suspiraron porque España, especialmente Andalucía, no participara de lo que calificaban desdeñosamente de civilizada existencia, a lo que, por otro lado, no renunciaban sino para realizar una corta incursión en este paraíso incontaminado. En 1875 se estrenó Carmen, la ópera de Bizet, basada en la obra de Mérimée, que reúne todos los tópicos de la España romántica. En este contexto,
hay que incluir el nacimiento de la fotografía. Se data su origen, el primer daguerrotipo que conocemos está fechado en 1837, 2 años más tarde, en el 39, es cuando es patentado. Para la fotografía en papel hay que esperar a 1840, cuando se implanta la técnica del calotipo inventada por William Fox Talbot y que fuera mejorada luego por Gustave Le Gray. Se abren así las puertas hacia futuros fabricantes de imágenes, con nuevos valores añadidos en una España integrada ya, ahora sí, en el Gran Tour, y que iría a cambiar el colodión húmedo por el gelatino bromuro como emulsión. La fotografía en 20 años realiza unos progresos técnicos que permite a los viajeros aportar sus propias cámaras, no es como los inicios que tenías que llevar el laboratorio encima. Entre los primeros viajeros fotógrafos extranjeros que llegaron a España, podemos destacar al vizconde de Viguier, que retrata lo mismo Sevilla que los Pirineos, o el médico y botánico Paul Magués, que dejó un pequeño conjunto de fotografías de Mallorca, Valencia, Sevilla o Granada, o el abogado Emile Pécaguer, conocido como EPEC, que viaja por Italia y España dejando una serie de fotografías muy bellas sobre el palmeral de Elche. En una segunda oleada nos visitan fotógrafos como Will House, que viaja por el Mediterráneo fotografiando Grecia, Egipto, Malta, Sevilla y Cádiz, o Edward Tennyson, que tras una estancia de 2 años en nuestro país regresa a su Irlanda natal con un magnífico trabajo titulado Recuerdo de España. El vizconde de Das, otro fotógrafo aficionado, que se instaló en España en 1854, realizó interesantes fotografías de la capital de Madrid. Alphonse Delaunay, un genio a la sombra hasta ahora, que parece que fue discípulo de Gustave Le Gray, realizó unas imágenes de los años 54 también de trajes españoles que se están poniendo en valor. Aquí tenemos una imagen de la Alhambra de Granada, que es el prototipo de la imagen romántica. En este caso está basada en un daguerrotipo. El daguerrotipo es de Lerebus y Yomar es el editor. La fotografía, en principio, no se utiliza como un fin en sí misma, sino como un medio, sobre todo periodístico, para extraer imágenes que luego fueron litografiadas. Estamos en el año 1844. Para esta época ya había calotipos. Esta es una imagen también de Granada, de Luis Masson, es el Partido Sarrayanes, en 1855. Está en ruinas. La Alhambra es el objetivo del viajero de la época. Gustave de Bocors, del que vamos a hablar también ahora, es el patio de los Leones apuntalado antes de su restauración. Es decir, la restauración indica que se está poniendo en valor precisamente estos monumentos que los fotógrafos y sobre todo los viajeros románticos venían buscando en España. Gustave de Bocors fue un aficionado con gran talento, coleccionista de arte y apasionado del arte islámico y gótico, que viaja por Italia, Argelia y España, realizando unas imágenes de gran calidad. Como vemos ahora, los viajeros del Grand Tour se empiezan a separar de lo que era la línea trazada en el siglo XVIII, que era Italia y Grecia, y ya vemos que empiezan a aparecer Argelia, Egipto, Turquía, todo el Mediterráneo. Otro fotógrafo es Louis Leclerc, arqueólogo, amante de las antigüedades orientales e historiador que viajó por Siria, Palestina, Egipto y España entre 1859 y 1860, dejando un legado de 222 calotipos reunidos en 6 álbumes de su viaje por el Mediterráneo. Creo que también tenemos una foto de Louis Leclerc. Es el Palacio Carlos V en Granada, absolutamente abandonado. En estos mismos años que la técnica fotográfica se iba afianzando y consolidando, paralelamente se iba asimismo desarrollando la antropología como ciencia. La antropología como disciplina también surge a mediados del siglo XIX, favorecida por la difusión de la teoría de la evolución humana. Frente a las escuelas antropológicas inglesas o francesas que estaban más centradas en sus territorios coloniales, en Estados Unidos, por lo que afecta a Huntington, se fija más en su propio continente, donde la influencia hispana resultó definitiva. El siglo XIX era una etapa de cambios y transformaciones. España cambiaba, progresaba, se urbanizaba. Las formas de vida seculares empezaban a perderse, lo mismo que oficios y hábitos, indumentarias y costumbres. Nada más útil que la fotografía, por tanto, para reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestros cambios sociales y culturales ocurridos en nuestra sociedad. Así, tan pronto como la fotografía se popularizó, los antropólogos encontraron en esta actividad una metodología idónea para documentar sus trabajos etnográficos, utilizando ambas disciplinas. La fotografía antropológica o etnográfica es una modalidad de la fotografía documental científica, cuya finalidad es fotografiar a las personas dentro del ámbito de la cultura y del entorno social que pertenecen, constituyendo una herramienta para la descripción y análisis de la diversidad cultural del ser humano. La fotografía se transforma así en el acta notarial de esta España remota y auténtica, en el alma del pasado cultural único. La fotografía antropológica dispone de un valor científico al ofrecer la representación visual de las personas en un entorno social y cultural concreto, bien sea para documentar un trabajo etnográfico o mostrar, a través de la imagen fija, las costumbres o los detalles de una cotidianidad cultural.
Mientras que los extranjeros utilizaban el nuevo invento de la fotografía con el fin de documentar precisamente las pervivencias de formas del pasado, aquí en España Isabel II hizo lo contrario, es decir, Isabel II contrató a Clifford lo utilizó como propaganda política de la modernización del reino. Es decir, Isabel II, cuando le contrata a Clifford, que era fotógrafo de la reina de Inglaterra, lo que quiere documentar es la modernidad, quiere documentar las traídas de aguas, como es el álbum de canal de Isabel II, quiere documentar la expansión del ferrocarril por el territorio o las obras públicas que se estaban haciendo en la red viaria. Con lo cual, bueno, pues vemos una contradicción en la fotografía antropológica, que la vemos con fines románticos, y aquí la vimos también utilizada con fines de modernidad. Era un soporte nuevo al que todos se querían agarrar. No hay que pensar que la fotografía antropológica, es decir, que son los extranjeros los que vienen a enseñarnos lo que había que hacer. En España teníamos pioneros como Rafael Castro Ordóñez, que participa de la Comisión Científica del Pacífico entre el año 62 y el año 66 del siglo XIX, que es una comisión paradigmática en la cual se incluía un fotógrafo para una comisión científica, algo que es bastante agradecer y bastante pionero. También se empiezan a hacer fotografías arqueológicas en España en el siglo XIX. En el siglo XX ya desde luego son los reportajes sobre las excavaciones en Mérida, y luego las expediciones a Guinea Ecuatorial del año 10 con Agustín Barrera y Luyando, y la Guerra de África, los tipos y costumbres de Riu Muni y Fernando Po. Nosotros también teníamos un exotismo dentro de nuestro país, es decir, era lo que nos quedaba de las colonias, y sobre todo en Guinea Ecuatorial y Fernando Po y Riu Muni. Para incluir ahora la figura de Huntington, yo me he trazado una cronología desde su primer viaje a España, que es su primer viaje a Europa, que es el 1882. Parece que está documentado que en ese viaje compra The Zincali, la obra de George Borrow, que según Jorge, bueno, pues tiene una influencia menor, pero bueno, algunos sí que lo citan como su primera referencia a lo exótico, a lo romántico en España. En 1884-82, en este mismo viaje, visita el Louvre, el Gran Museo Enciclopédico, y parece ser que a partir de este momento empiezan ya a confluir las dos ideas, las dos inquietudes que Huntington tenía. Una era el museo enciclopédico y la otra era España. A partir de estas dos ideas que son propias, yo creo que del año 82 hasta 1904, que es la génesis, y luego en el 8, que es la inauguración de la Hispanic. Todo esto sería interesante ver cómo va evolucionando. En el 84 empieza a estudiar español con la profesora Valladolid. Posiblemente esa profesora Valladolid le imbuyese de una austeridad frente al folclorismo romántico, que era la imagen que había fuera de nosotros. En el 87 es curioso porque en sus viajes a Europa, todavía no llega a España, a Londres y a París, está documentado que compra 4 maletas de fotografías y postales, es decir, las va a utilizar con el fin de profundizar en el estudio de la historia del arte. Él es consciente de la utilidad de la fotografía como ciencia auxiliar, como soporte auxiliar para el estudio de las obras de arte. En 1889 viaja a México, todo esto ya se ha contado. En 1990 abandona ya sus actividades empresariales para dedicarse a lo que va a ser su misión, que es el Museo de Arte Español. Para estos momentos su biblioteca había contado con 2.000 volúmenes. En 1891 estudia árabe. En 1892, cuarto centenario del descubrimiento de América, Huntington descubre España y en su primer viaje la acompaña a su tutor en la Universidad de Yale. Y además de conocer los círculos sociales y académicos e intelectuales, se interesó por la España rural, buscando siempre una imagen real, lejana a la versión sentimental, romántica y estereotipada que buscaban el grueso de los turistas. En 1996 vuelve a España, el año 98 son las excavaciones en Itálica. Yo creo que Huntington se empieza a dar cuenta que en los libros o en el estudio de los restos arqueológicos no estaba toda la esencia del alma España, del alma de lo que es España, que esto estaba en la gente. A partir de aquí empieza a documentar los tipos populares para intentar comprender mejor el espíritu del español. En 1904 se funda la Hispanic, se inaugura en el 8. Y yo creo que, como bien ha dicho María Luisa, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Huntington ya no está interesado en comprar piezas de arte, que lo que está intentando es inventariar, catalogar y sobre todo documentar. Aquí es donde la fotografía es importante. Para 1920 es cuando empiezan las expediciones comisionadas desde la Hispanic. El interés de Huntington, desde luego, no es único ni está aislado del pensamiento de la España del momento. Hay un paralelismo con los intereses de los miembros de la generación del 98. Este grupo de escritores y artistas españoles que se vieron afectados por la crisis moral, política y social acarreada en España con la derrota militar de la guerra hispano-estadounidense. La consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898
el motivo desencadenante de toda esta situación. Unamuno, Gabinet, Valle Inclán, Benavente, Arniches, Blasco Ibáñez, Gabriel Galán, Gómez Moreno, Asín Palacios, los hermanos Álvarez Quintero, Baroja, Ramiro Maeztu, los hermanos Machado, Francisco Villas Pesas son algunos de sus componentes. Distinguieron ellos entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continuó aún en siguientes generaciones. Sienten un gran interés y amor por Castilla, la Castilla miserable de los pueblos abandonados y polvorientos, revalorizan el paisaje, sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. En la generación del 98 y en el llamado regeneracionismo, pronto caló en parte la sociedad española y los intereses de la Comisaría Regia de Turismo, como hablaba María Luisa. En 1911 es una fecha clave que se crea la Ley de Patrimonio, se crea la Comisaría Regia de Turismo, la figura de Valle Inclán, que está inaugurando precisamente el Museo Greco, nuestro vecino Museo del Greco, la Casa Cervantes son el año 15, el Museo Romántico el año 25. Sería interesante, tengo ya aquí puesto, pero ya lo has comentado tú, qué hay de Huntington en Benigno de la Vega Inclán y qué hay del Marqués de la Vega Inclán en Huntington, porque desde luego su relación fue importante. Yo aquí he sacado una conclusión que no sé si me permitirá, pero quizá la propia dedicación del padre Huntington a los ferrocarriles y astilleros, en un país donde la industrialización había borrado los restos del pasado, sean los que, como peaje por su culpabilidad, llevaron a España como un reducto del pasado prístino. Huntington, en principio, compraba fuera de España, salvo ocasiones como la biblioteca del Marqués de Jerez o Caballeros, con la idea de no desposeer a España de su patrimonio. La fotografía, en este sentido, cumple una función de enriquecer el patrimonio sin esquilmarlo, es decir, una forma de apropiar, de documentar, sin que por ello se pierda patrimonio y sin que él incurra en la ley de protección de patrimonio. A diferencia de otros coleccionistas que solo se interesaban por las piezas de arte, los tesoros, a Huntington le interesaba la documentación. En su sentido más moderno, un paso más allá del coleccionismo, pues no se circunscribía a la riqueza intrínseca de la pieza con el fin de disfrute personal, sino a la documentación, con fines de disfrute colectivo y educativo, no puramente hedonista. Representa un coleccionismo enciclopédico, no únicamente para el disfrute personal, sino con una vertiente social y educativa con interacción social. Junto a la colección artística, arqueológica o la biblioteca o la colección numismática, la colección fotográfica es otro de los pilares en los que está basado el fondo de la Hispanic. La actual colección fotográfica de Hispanic Society of America abarca cronológicamente la segunda mitad del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX. Son más de 175.000 las fotografías que integran los diversos fondos de esta institución. En ellas se ha documentado no solo el patrimonio arquitectónico, monumental y urbanístico de España de aquel momento, sino también su patrimonio inmaterial y etnográfico. Las instantáneas muestran así vistas de parques, calles, plazas, monumentos de arquitectura civil o religiosa, espacios domésticos, vida social y religiosa, mercados, fiestas, Semana Santa, indumentarias y artesanías, trabajos y oficios de diversas regiones de España, ciudadanos anónimos y personajes ilustres de la época con los que se relacionó Huntington, con el propio Sorolla, Zuluaga, Unamuno, Méndez Pidal, los hermanos Machado. Cronológicamente, por la datación de las fotografías, hay que destacar 3 grupos. Las fotografías previas a la llegada de Huntington a España, las de los grandes maestros como Clifford Lauren, que algunas fueron adquiridas por él mismo y entregadas más adelante a la institución. Aquí tenemos Tennyson, otros fotógrafos que hablábamos, del año 53, de la Maestranza de Sevilla, Clifford, del año 62, y estamos viendo la iconografía que se demandaba fuera de nuestro país. Esta es una fotografía de Rafael Carlos Ordóñez de unos mapuches en Chile del año 62 para ver que nosotros también estamos haciendo lo mismo con otros territorios que nos habían pertenecido. Naper, fotógrafos andaluces de 1863. Naper, un pastor de 1863. Clifford, traje de novia lagarterana en Oropesa, 58. Lauren, cigarrera sevillana, 75. El mismo año que se inaugura la ópera de Bizet, Carmen. No es casual estas cosas. Gitanos, año 62 y 1870. Un huertano, esta fotografía, perdón por la calidad, pero esta fotografía puede estar hecha en Siria, en Palestina o en otro cualquier lugar del entorno mediterráneo. Rodrigo, un aguador, 1870. Lauren. Elche es un sitio muy fotografiado, yo creo que por su
por su exotismo, por su palmeral, porque lo acercaba hasta Egipto, hasta Siria, Palestina. El palmeral de Elche significaba como un final de recorrido exótico. Casiano Alguacil, el toledano, el mendigo, 1880. Bochí, otros fotógrafos representados, el Café del Burreo en Sevilla, imágenes muy conocidas todas ellas. Rafael Garzón, Recuerdo de Alhambra, 1891. Aquí no son estas escenografías que tanto les gustaba tanto a los propios como a los turistas. También está recogido en la colección de la Hispanic lo que es el patrimonio no solamente etnográfico, sino el patrimonio cultural. Esta es una foto de aquí del cercano Alcázar en ruinas, en su segunda destrucción, porque tuvo 3 destrucciones. El templo de Diana en Mérida. Aquí conviven el pasado esplendoroso de una España romana con una situación doméstica bastante más pobre, sacudando unos esterones en una casa anexa a las ruinas. Ortiz de Chagua, que representaba como nadie la idea de la generación del 98, pero que yo creo que tenía, por su aspecto positivo, tenía un punto más de regeneracionista. Bueno, cronológicamente, por la datación hemos dicho que había primero las fotografías previas, tomadas previas a la llegada de Huntington a España, es decir, todo lo que es la fotografía histórica española. Por otro lado estaban las fotografías contemporáneas a la creación de la fundación, es decir, cuando entre el año Huntington viene a España a las excavaciones en el año 98, pues entre el año 98 y el año 1908, él se nutre de fotografías propias que él está haciendo, más luego de fotógrafos contemporáneos a él, tanto extranjeros como nacionales. De los extranjeros podemos citar a Hilscher y a Anne Christian como foráneos, y sobre todo otros que estamos trabajando en el siglo XX en España. Huntington y la plantilla de Spanish Society también invirtieron muchos recursos trabajando con agencias y con distribuidores de fotografía. Por aquella época las agencias de fotografía funcionaban bastante bien. Ahora recurrimos a Internet, pero en aquella época había que recurrir a un agente. Y luego, por otro lado, está una tercera fase, que serían las expediciones o las misiones, que suponen el momento de consolidación de la colección. Estas están centradas en el mundo rural como imagen más genuina. Se dan a partir de 1923 y el acopio se hace por expediciones fotográficas patrocinadas por el propio Huntington. O sea, si tenemos 3 momentos cronológicos, es decir, el previo a la llegada de España, los momentos de que llega a España el 88 y el 1908 que se inaugura la fundación, y luego las posteriores, en cuanto por la adquisición que se realizaron, destacan 3 modalidades, quizá 4. Una eran compras, otra eran donaciones, encargos, y luego las propias tomadas por Huntington, que pasaron a incorporarse también a la colección. En cuanto a las compras, los álbumes de fotografía de fotógrafos consagrados son los más destacados. Posiblemente Lauren, que tenía sucursal en Londres y tenía una tienda, o sea, en París y tenía una tienda ahí, Huntington las compró en su propia tienda o en la tienda de Madrid. Y por otro lado está la recolección de fotógrafos contemporáneos, tanto locales como norteamericanos, que él las pagaba inmediatamente. Las donaciones, como la muy generosa donación de más de 16.000 fotografías tengo yo aquí, pero me dice María Luisa que son por lo menos 25.000, las fotografías que el marqués de Vega Inclán donó a la Hispánica, a Huntington, con la idea un poco de enriquecer ese patrimonio y que divulgase la imagen de España en el extranjero. También hay donaciones como la del fotógrafo americano de origen alemán Arnold Gente, que fue pues mucho más discreta. Y luego están los encargos. Al principio subvencionó a investigadores independientes, pero a partir de 1923 lo hizo casi exclusivamente con las conservadoras, casi todas las mujeres que trabajaron para el Hispanic, y que viajaron por España y América Latina. Estos encargos estarían supervisados directamente por Huntington, su impronta y su diario quedaron reflejados en las instantáneas. Entre los fotógrafos que están representados en la colección de la Hispanic, hablar de los fotógrafos españoles sería como hacer una historia de la fotografía española. Además de Clifford y Lauren, están recogidas imágenes de la Cataluña finisecular a través de imágenes de Josep María Cañellas, el Toledo, Segovia y Sigüenza de Alguacil, la Sevilla de Bochí, la Valencia de los padre e hijo Esplugas Puig. Otras instantáneas peninsulares fueron tomadas por Garzón, Lucien Levy, Hauser y Menet. Todas ellas conformaron un fecundo puzzle visual de la España de las últimas décadas del siglo XIX. Sevilla, Málaga, Cartagena, Murcia, Córdoba, Manresa, Toledo, Granada, Burgos, Benavente, Alicante, Elche, Orihuela, Barcelona o Segovia se ofrece una mirada inmovilizada felizmente en este pasado sepia entre los años 60 y 70 del siglo XIX. Otros fotógrafos de segunda jornada, como Andrada, Carvajal, Arnau, Dinocio,
Cándido Asende o Foto Soria también se recogen en un segundo momento. Entre los fotógrafos previos a las misiones, los que son interesantes destacar son, por un lado, Mark Hirschel, del que viaja por España entre 1911 y 1918, quedó retenido precisamente por la Primera Guerra Mundial en España, y el que la Hispanic compró 1.600 instantáneas. Fueron publicadas en 1922 en un libro titulado España Incógnita. Hirschel recorrió España norte a sur y se interesó por paisajes, monumentos y tipos populares, con imágenes ya más analíticas y más alejadas del pintoresquismo de la segunda mitad del XIX. Otra fotógrafa interesante de este primer momento es Anne Christian, nacida en Minneapolis, de una rica familia, estudió en la Universidad de Columbia Arquitectura y esta recorrió España en el año 1915 acompañando a Sorolla, al que había conocido en 1909 en Nueva York cuando estaba preparando su exposición, y que la acompaña no solamente siguiendo su mirada, sino que la acompaña incluso en escenas familiares. De esta fotógrafa conserva la Hispanic 2000 instantáneos sobre España, y Huntington organizó una exposición en la Hispanic en el año 17. Adquirió primero 631 piezas y en el año 22 otras 106 piezas más. De estos positivos, algunos están en el Museo Sorolla por la relación con el personaje, y que debieron ser un regalo de la fotógrafa al pintor que la acompañó. Acompañó a la familia Sorolla Jaca y sobre todo pues en Valencia. Aquí vemos en esta fotografía de Anne Christian, la mirada de Sorolla y la suya pues es un todo uno, ¿no? También fue amiga de Daniel Zuluaga Abraham, y el fotógrafo el que acompañó a un taller de Segovia. Esta mujer en el año 29 en Nueva York organizaba proyecciones de fotografías, sumándose así el interés por lo hispánico al otro lado del océano. Pero si un personaje resulta importante en la colección fotográfica del Hispanic es Ruth Matilda Anderson, fotógrafa nacida en Nebraska, que recibió su primera formación con su padre, que tenía un estudio de fotografía en Kearney, especializado en vistas y retratos. Se trasladó a Nueva York, acabó trabajando para el Hispanic, primero fotografiando los fondos que estaban allí, y luego ya Huntington, con la complicidad que tuvieron, le envió a España en distintas ocasiones para fotografiar muy meticulosamente distintas regiones. Está documentado los 5 viajes que realizó a España. Pues en 1923 recorrió todo el país, del 24 al 25 Galicia y Asturias, del 25 al 26 Galicia y León, del 27 al 28 Extremadura y Castilla, del 29 al 30 Castilla, León y Andalucía. En total, esta mujer recogió 14.000 positivos de la historia de España, de la historia etnográfica de España. En su interés sobre todo estaban los tipos populares y los trajes. Ella misma luego acabó publicando sobre indumentaria. Otra fotógrafa importante que formaba parte de la plantilla del Hispanic fue Alice Atkinson, que fue la primera fotógrafa en trabajar en los laboratorios para documentar la colección, y esta en 1925 está trabajando en México. También estuvo en Cuba, en Panamá, Perú y Chile. Esta estaba relacionada con el encaje y el bordado, y sobre todo sus fotografías sirvieron para ilustrar publicaciones de este tipo. Otros fotógrafos fueron Margaret Jackson, que era sorda. Creo que Huntington, está documentado que utilizó, que contrató a varias personas con discapacidad auditiva, como Jackson o como Georgina King, para las labores de biblioteconomía y documentación. De esta fotografía hay anécdotas, como que cuando venía a España siempre pedía la pensión, siempre pedía una habitación con bañera para positivar en la bañera. Las sirvientas, cuando llegaban al día siguiente, encontraban ese color marrón en la bañera, pensaban de todo, menos que era fotografía, y hay bastantes anécdotas sobre ella. Georgina King, esta mujer, en el año 20 fotografió el Camino de Santiago, que también, aunque ella no trabajó directamente para Hispanic, le ofreció un juego que se conserva ahí. Un fotógrafo, el único que se conserva documentación, fue un arquitecto, Arthur Vine, que era arquitecto de la Universidad de Pensilvania, y que realizó fotografías de arquitectura medieval y renacentista, además de artes decorativas. Por acabar, ya que no hay tiempo, pues decir que Ortiz de Echagüe es el paradigma del fotógrafo artista en este momento, y que si vemos muchas fotografías de este momento, como estas de Ruth Matilda Anderson, están directamente inspiradas en su obra. Sus claroscuros, su pictorialismo están presentes. Fotografías ya más modernas. Esto es claramente Ortiz de Echagüe, es decir, hasta el tipo de positivado.
del año 28. Por comparar y hacer un salto, decir que la antropología y la etnografía española han seguido vigentes en algún personaje americano, y vamos a dar el salto del año 28 al año 75. Esta fotografía de Cristina García Rodero pues podía ser una continuación de la de Matilde Anderson, del año 75. Cristina García Rodero, todo su fondo fotográfico previo, es decir, el que documenta la España popular, fue comprado por la Fundación Paul Getty, yo creo que fue en los años 80 o 85. La foto de Cristina García Rodero, en la cual vemos cómo existe una línea continua entre Ortiz de Echagüe, la Hispanic, la documentación etnográfica. Hasta el año 79 podía ser de Ortiz de Echagüe perfectamente.